Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Carabeos. El día de hoy nos acompaña nuevamente Leopoldo Carabeo en la conducción del programa y hoy tenemos dos grandes invitados. Hoy día nos acompaña nuevamente nuestro querido doctor Fernando Suazo, él es médico oncólogo, él es médico cirujano especializado en oncología y hoy día nos acompaña también Ana Lucía Salazar. Ana Lucía es psicóloga de formación con una certificación en coaching y especializada en ontología, en la parte del coaching ontológico. Y vamos a hablar de eso, que el coaching ontológico tiene que ver específicamente con la parte emocional del coaching. ¿No, Sapo? Vamos a tocar un tema bien importante, lo estuvimos conversando previamente antes de iniciar el programa el día de hoy, y tiene que ver con el poder que tiene el poder pedir perdón o el poder perdonar o ser perdonados en realidad. Hay mucha relación directa en ello y vamos a empezar hoy día el programa específicamente hablando con Fernando y le quiero preguntar a Fernando un poco si en su experiencia que nos va a contar un poquito en su experiencia con pacientes, por ejemplo, esta fuerza que ha tenido el tema del perdón. En tu experiencia, qué has visto, Fernando, con esta experiencia que hay entre el perdón y la fuerza que tiene el poder pedir perdón? ¿No? ¿Qué cosas cambian en el ser humano? Gracias, Diego. Hola, Leopoldo. Hola, Ana Lucía, ¿cómo están? Bueno, mira, yo siempre digo que nosotros como seres humanos tenemos varias esferas, ¿no? Y somos un conjunto de seres en uno solo. No sé si tú has leído alguna vez a Asimov, hay un libro que se llama Los dioses, ¿no? Y es una situación bien interesante porque cada dios tiene una particularidad especial y al último, al final, mejor no quiero adelantar en nada, si no lo han leído, leanlo, es bien bonito. Pero en realidad, la parte del perdón es muy importante, ¿no? Yo lo he vivido en diferentes etapas de mi especialidad. Yo soy oncólogo clínico, veo pacientes con cáncer, les doy básicamente tratamiento con quimioterapia y con otros tratamientos un poco más sofisticados que hay ahora. Y la primera situación del perdón siempre la he visto en los pacientes cuya enfermedad, hacia el final de la enfermedad, ya con la enfermedad muy avanzada, los pone pues en esa situación, en esa disyuntiva de evaluar hacia atrás su vida y ver qué cosa es lo que han dejado abierto y la necesidad muchas veces de buscar el perdón en algunas personas o familiares o conocidos, etc. Pero en el transcurso del tiempo yo he ido dándome cuenta que en realidad el perdón debe empezar por uno mismo, ¿ok? Yo se lo digo desde un inicio a las personas que llegan al consultorio. Lo primero que hago es conocer a la persona, ¿no? La persona viene derivada habitualmente por otro médico y le pregunto, bueno, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo usted se calificaría, no? Una persona muy intensa, muy aprensiva, etcétera, ¿no? Porque eso de alguna u otra manera me hace conocer a la persona. Y en el transcurso de estas consultas, una de las cosas que yo siempre trabajo es empezar por el perdón por uno mismo. A veces uno no se perdona cosas y no te das cuenta, ¿no? No te perdonas, por ejemplo, haber cometido ciertos actos en tu vida, por ejemplo, matrimonial, o ciertos actos en tu vida de trabajador o de compañero de trabajo o de padre, ¿no? Etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones que van despertando, van prendiendo esa llamita, malogrando la energía que nosotros mismos vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida, van generando ciertas situaciones y ciertas circunstancias, ¿no? Yo siempre creo que las personas tienen que manejar el perdón inicial, ¿no? Perdonarse a sí mismo por haberse comportado mal, por a veces la idea de haber escogido una pareja equivocada o de no haber estado con los hijos en el momento en que debió haber estado y ahora los hijos no están con uno, etcétera. Muchas historias, pero que tienen que ver inicialmente con el perdón hacia uno mismo. Una vez que ya tú te has perdonado, entonces empiezas con el trabajo de la necesidad del perdón de otros o la necesidad de perdonar a otros, ¿no? Entonces yo creo que esa parte la vamos seguramente a ir
trabajando en el transcurso del programa y son 3 cosas importantes, ¿no? Perdonarse uno mismo, perdonar a otros y buscar el perdón de otros, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo contigo. De hecho, un poco para los que hemos leído y nos hemos formado de alguna manera también en ciertas materias relacionadas al tema, efectivamente, yo creo que lo que tú dices es verdad. Uno tiene que primero perdonarse a uno mismo, porque de alguna manera se carga de energía, ¿no? Se carga de una energía muy particular, y ahí eso me da pie también a preguntarle a Ana Lucía, ¿no? Un poco en tu experiencia, dentro de lo que tú has estado viendo en tu especialidad ontológica, que es la parte específica, como mencionaba al principio del programa, el coaching llevado a las sensaciones, a las emociones, ¿no? Es bien importante. ¿Cómo ves la relación entre el pedir perdón y este cambio energético que hay en la persona? Bueno, ante todo, gracias Diego, buenas tardes con Leopoldo y con el doctor Fernando. Gracias por este espacio para compartir un tema tan importante que de hecho cuando me lo comentaste me emocionó mucho, porque de hecho yo para formarme como coach ontológico he tenido que primero conocerme, descubrirme, y de hecho en este camino de transformación, de conocerme, conocí que también tenía muchas cosas por perdonarme. Y tomando también las palabras del doctor Fernando, es precisamente eso, perdonarse uno mismo para poder recibir el perdón, sea por palabras o no por palabras de las otras personas. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros nos perdonamos? Uno dirá, ¿y esto qué? O sea, ¿de qué está hablando, no? Pero el perdón hacia uno mismo no precisamente radica frente a una situación de conflicto que nace de ahora. O sea, no sé si de pronto un proceso de separación, conflictos con la pareja, conflictos con los hijos, de pronto estamos recargando inconscientemente en nuestro estado inconsciente muchas memorias de las que no nos hemos podido dar cuenta. De pronto esas heridas vienen desde nuestra niñez, desde nuestro momento, en nuestro proceso de desarrollo, porque digamos que los 7 años primeros de vida es que el ser humano adopta esta personalidad. ¿Y qué es lo que ocurrió en estos 7 primeros años de nuestra persona? ¿Hubo algo por perdonar a los padres? ¿Hubo algo por perdonar que yo, claro, un niño de 7 años, 5, 4, 3 años, no está consciente? Entonces, si yo recibí el golpe, el maltrato de alguno de mis padres, o la indiferencia, no solamente castigo físico, sino hasta la propia indiferencia, la no atención de los padres, el niño ya se ve vulnerable. Entonces, esta vulnerabilidad hace que se vea afectado y sea un poco más consciente en esta etapa adulta. ¿Y cómo lo puedo notar? Porque en mi entorno busco yo de pronto pues llamar la atención, me encuentro con personas que no siento que me presten atención y busco yo imponer mi atención, mi creencia, mi modo de ser. Entonces es ahí cuando yo particularmente, cuando desarrollé mi proceso de certificación para coach, entonces yo decía, ¿qué es lo que tengo por perdonarme para darme cuenta de que hay algo en mí que de pronto no está caminando? Y haciendo un pequeño paréntesis, el ontológico estudia el ser desde su individualidad. ¿Qué es lo que estoy cargando yo que no me permite avanzar? No solamente el tema emocional, porque así como pensamos también sentimos, pero muchas veces está esta incoherencia entre lo que pienso y lo que siento, no está alineado, no va caminando. Entonces de pronto yo puedo decir, y porque lo he escuchado y porque yo lo he dicho, sí te perdono, pero no lo sentía de corazón, no lo sentía realmente que estaba soltando esa emoción, la experiencia, y tomándolo como un aprendizaje. ¿Qué me enseñó esta historia, esta persona, esta situación? Para yo quedarme con este perdón hacia mí misma y darme cuenta que realmente fue parte de mi aprendizaje, de mi desarrollo. ¿Qué me tocó perdonar para yo sentirme bien? Entonces,
me parece bastante importante y necesario tener esta mirada hacia uno mismo para que el reflejo, que sea lo externo, vaya en coherencia entre lo que yo tengo, lo que yo soy, y lo externo sea parte de ese resultado. Claro. Es bien importante eso, ¿no? Y desde ahí también un poco ver, eh, hay una relación en ese sentido, creería también con la parte terapéutica o la parte de la psicología. No sé qué dice Leopoldo relacionado al tema, porque entendiendo que una vez que hay cosas que se van resolviendo, y un poco rescatando lo que decía Ana Lucía, ¿no? Cuando hay cosas del inconsciente que las logras llevar al lado consciente, y empiezas a liberarte toda esta carga que puedas estar arrastrando a veces de manera inconsciente, las cosas van cambiando. No sé cómo lo has visto tú en tu experiencia. Escuchándolos a Fernando y a Ana Lucía, pensaba decir otras cosas, pero se me han venido, mi profesión, estoy acostumbrado a asociar libremente, ¿no? Y se me han venido algunas ideas para... es trascendental perdonarse, porque si uno no se perdona, es imposible perdonar a los demás. Eh, y lo que a mí me sorprende es la cantidad de personas que están como, digamos, se ha quedado estancada el resentimiento y el odio y no pueden avanzar más allá de eso, ¿no? Y los sentimientos intensos tienen dos vías, o la palabra, la comunicación y la liberación, o el cuerpo. Entonces, cuando no se perdona, toda esa energía, todos esos sentimientos dolorosos y dañinos quedan atracados dentro de uno, ¿no? Y lo dañan a uno, se transforma, por ejemplo, en cortisol, ¿no? Y el cortisol va generando dolor en el cuerpo, malestar en el cuerpo, o es la expresión del malestar en el cuerpo, y también en el cerebro, ¿no? Va dañando determinadas zonas. Y a mí se me vinieron escuchándolo dos recuerdos, ¿no? De situaciones en las que a veces es tan difícil, ¿no? En lo personal, una experiencia que tuve cuando tenía 14, 15 años, una situación que no vale la pena recordar, pero después de 60 años, una persona amiga me recordaba tratando de echarme la culpa de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, 14, 15 años. Y sé, desgraciadamente, que esta persona está atravesando un problema oncológico, ¿no? Por ejemplo. Y otro día, en una casa que vivía antes, retrocediendo, no me di cuenta, choqué, raspé en realidad un carro que resulta que era una visitante de la señora que vivía al costado de nuestra casa. Y me bajé y le salió la señora y le digo, discúlpeme. No, me dijo la señora. O sea, como no me iba a disculpar. Eso, ¿no? Yo estaba dispuesto a conversar, a hablar y asumir mi responsabilidad, por supuesto, pero no permitió esa situación y la señora, la vecina, salió inmediatamente y la metió, la cuadró, no porque me conocía y sabía pues que no había ninguna intención de molestarla, ni yo iba hacer nada equivocado, erróneo o de mala leche, ¿no? Entonces, esas experiencias a mí me hacen pensar, ¿no? Qué difícil es para mucha gente perdonar, como piensan que se tienen que quedar con el resentimiento, el odio, el malestar, pensando que eso algo les va a resolver y en realidad los va dañando internamente a lo largo de toda su vida, ¿no? Y cuando se liberan, y hay experiencias, Cirulic, por ejemplo, que ha trabajado mucho la resiliencia, cuenta incluso de personas que en Israel, que habían perdido, una pareja que había perdido dos hijos en ataques palestinos, no sentían odio hacia la comunidad palestina. Sabían que tienen que aprender a convivir, porque ese es el futuro, ¿no? Y el perdón es eso, es la manera de volver a la convivencia, ¿no? Ese es un poco, ¿qué es la vida? La convivencia es la vida. La vida es la relación entre las personas.
Sí, ahí justo hablando de lo que hablabas un momentito, de lo que mencionaste del tema del cortisol y todas estas sustancias de una manera que se segregan naturalmente en el cerebro por ciertas emociones, justo como les comentaba un poquito antes de empezar el programa que no estaba leyendo, en realidad hay todo este estudio que se publicó en el año 2009, ¿no? Publicado por el Frontier and Human Science Institute, que estudiaron un poco digamos, la ciencia o el arte del perdón. Y ahí hablaban un poco, sus conclusiones eran cómo estaba relacionado directamente al no pedir perdón, estaba íntimamente relacionado al estado depresivo y al cuadro ansioso de las personas, y que justamente esta estructura depresiva y ansiosa, y ahí entra un poquito la pregunta que le quiero hacer a Fernando nuevamente, ¿no? Estaba relacionado muy, muy directamente justamente en el desencadenar enfermedades, ¿no? Cómo está todo relacionado directamente desde este punto al tema de que desencadena otras sensaciones, otros sentimientos que a su vez desencadenan ya problemas y manifestaciones físicas dentro de las personas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Sí, eso es verdad, Diego. Yo, por ejemplo, también alguna vez he trabajado esta situación del perdón, y las personas que manejan eso, no sé si es a través de coaching como hace Ana Lucía o no recuerdo, pero era una dinámica así grupal. Ellos decían, mira, con algunas personas no puedes pedir perdón, ¿no? Simplemente tienes que decir que tú lo sientes, ¿no? Porque si yo te digo, oye, Diego, disculpa, perdóname, compadre, porque la verdad es que no te quise hacer daño, y tú me dices, no, no te perdono, entonces me dejaste ahí con esa situación de no poder liberar mi energía, ¿no? En cambio, si yo te digo, ¿sabes qué, Diego? Lo siento mucho haberte hecho daño, compadre. No fue nunca mi intención, no calculé lo que iba a pasar, lo siento mucho. Aunque tú me digas no, ya no importa, yo ya lo solté, ya lo liberé, ¿no? Ese es por un lado, y quería decirlo antes de que se me vaya la idea. Este, sí, yo soy un convencido, y si tú ves el video que hicimos la primera vez, hablé bastante de esa situación. El cáncer es una enfermedad multifactorial, y así como esa, otras enfermedades catastróficas, ¿no? Porque el cáncer es una de esas enfermedades, pero hay varias enfermedades catastróficas, las neurológicas, por ejemplo, también son enfermedades catastróficas, algunas endocrinológicas que también lo son. Son multifactoriales, pero lo que determina definitivamente que se presente esto y se haga evidente, y es como que el focorito que prendió la chispa o la mecha, tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver necesariamente con esa situación de buscar culpables, de mantenerse resentido siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Leí hace poco algo que estuvo circulando en redes, que decía que nosotros siempre tratamos de echarle la culpa, ¿no? Echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a nuestra pareja, y en realidad uno se resiente porque espera algo, porque la expectativa de que alguien tiene, o sea, sobre ti, no se cumple. Pero no es porque tú no hayas querido, o tú a propósito no te hayas comportado de esa manera, sino que no cubriste las expectativas, pero no es culpa tuya. ¿Te das cuenta? Uno tiene a veces Fernando, expectativas muy altas. las expectativas de uno consigo mismo también. Claro, las expectativas de uno consigo mismo, ¿no? Hablé la vez pasada, ¿te acuerdas de ese libro chiquitito que se llama Los Cuatro Acuerdos? Y en realidad, pues así como uno dice, uno tiene que ser impecable, tu palabra tiene que ser impecable, también tus pensamientos y todo, uno tiene que ser impecable con uno mismo, ¿no? O sea, empezando con uno mismo, porque tú dices, pucha, estoy fregado, estoy ahorita, me despidieron del trabajo, por mi culpa, por no haber hecho eso, si yo, uno no tiene que autoculparse. Pero sí, el cáncer tiene muchísimo que ver. Tengo miles de historias. Las personas en el transcurso del tiempo van rompiendo esa situación, esa figura. Ayer estuve viendo con mis hijos Patch Adams, ¿no? Se quedaron impresionados, fíjate, mi hijo, el mayor, tiene 17 años, nunca lo había visto, y mi hija, con 12 años, fue la que me pidió verlo, porque no sé cómo llegó a Patch Adams, y la volvimos a ver, y mira, entendí muchas otras cosas ahora, desde la primera vez que yo lo vi, ¿no? Paradójicamente, Robin Williams se quita la vida, increíble, ¿no? Increíblemente. Pero bueno, ahí te das cuenta que
lo interesante de lo que es la ficción y lo otro, ¿no? Pero, y empiezas pues con entender cosas, con no buscar echarle la culpa a otras personas, con darte cuenta que lo que te tocó y fue por algo, ¿no? Y uno tiene que seguir avanzando, nada más. Porque toda esa energía negativa te va haciendo daño. Y nosotros somos energía. El día que nosotros comprendamos esa situación, vamos a poder mejorar muchísimo, muchas cosas, muchos aspectos, no solamente de nuestra salud física, sino de nuestra salud mental también, ¿no? Es muy, muy importante. Es verdad, y lo que le hemos mencionado varias veces ahora en este programa, ¿no? El tema de la parte energética, ¿no? Cómo hay gente, bueno, lo han mencionado todos en realidad en su momento, viven con este resentimiento a veces, ¿no? Es como, no te voy a perdonar porque finalmente no puedo hacerlo, ¿no? Y ahí me da pie a preguntarle a Ana Lucía nuevamente, ¿no? O sea, un poco lo que hemos visto en general es que realmente funciona, lo que tuviste en tu proceso de ser coachee, previamente a ser coach, ¿no? Esta experiencia de por lo menos sentir el pedir perdón, ¿no? Cuando uno empieza a pedir perdón, sea hacia uno mismo, sea hacia incluso a personas alrededor, que de repente sentir realmente que estás pidiéndole perdón a una persona por X motivo, y hay todo un cambio de dinámica en la parte energética, ¿no? Que te libera automáticamente, ¿no? Es un poco lo que sucede, ¿no? Cuéntanos ahí un poquito también, ahondando en la parte... Sí, mira, justo, bueno, previo paréntesis, tomando las palabras de Leopoldo sobre el tema, bueno, y también del doctor Fernando, sobre el tema de las... Fernando. Fernando, ¿ok? Como Fernando. Sí. Tomando estas palabras, ¿no? Sobre el tema de las expectativas, porque ¿qué pasa cuando el ser humano carga con estas expectativas de sentir que quiere recibir más, ¿no? Porque de pronto porque merezco, porque quiero, porque es mi capricho. Entonces, cargar con estas expectativas nos lleva a idealizar a la persona y a la emoción, a la experiencia. Digamos que es un todo lo que marca. Entonces, esto cuando no lo recibimos, no nos estamos dando cuenta de que la persona lo que está entregando está siendo consciente de lo que ofrece, lo que da. Entonces, actuando desde ese estado consciente de lo que yo doy, la otra persona que tiene esta expectativa ya está con este pensamiento de juzgar a la otra persona. Y este acto de juzgar, me lleva a mí a creer que puedo juzgar la actitud y el comportamiento de los otros. En pocas palabras, nunca estaré satisfecha con lo que recibo. Y es ahí cuando yo, bueno, si me dan esto, no me estoy dando cuenta que estoy esperando más de otras personas, pero yo que estoy entregando para recibir eso que yo busco, que yo quiero, ¿no? Entonces, es increíble cómo esta mentalidad, o sea, lo que yo pienso, lo que yo siento, con esta emoción, llega a crear un ideal de algo que puede que se dé, sí, pero también hay que aceptar y agradecer lo que uno recibe. Y lo que da está en su total estado de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, de ese estado de conciencia en realidad se desprende otras cosas, como por ejemplo el tema de la enseñanza de lo que recibió la persona. Entonces, el trasfondo de lo que yo estoy entregando es lo que yo recibí, es lo que a mí me educaron. Entonces, si yo no he sanado mis heridas y yo estoy cargando con esta mochila de energía de la otra persona, porque me educaron así, y eso es lo que yo estoy entregando, y la otra persona no lo sabe, y sin embargo recibo además el juicio de que no le estoy dando más. Y es ahí entonces, yo me quedo con este dolor, con este resentimiento, y finalmente cargar con ese resentimiento. ¿A quién le hace daño? ¿A la otra persona por juzgarlo o a mí misma por juzgar? Entonces, es ahí cuando regreso a lo anterior, lo que comentaba antes, es el tema de perdonarse a uno mismo. Entonces, y es curioso porque cuando yo pasé mi proceso cuando era coachee, aparecían tantos recuerdos
que estaban grabados en mi estado subconsciente, y era increíble cómo yo empezaba a recordar y decía, sí, yo he idealizado, hasta la pareja la idealizamos de una manera, pero potente, digamos, la parte de la adolescencia, ¿no? Idealizamos tanto a la pareja, bueno, a la juventud también, que de pronto nos vemos en esta disyuntiva de exigir, pero ¿yo qué estoy dando? Si lo que yo estoy dando tengo heridas, porque la otra persona no puede también tener su lado de heridas. Como quien dice, en el yin y el yang, ¿no? Ahí se nota claramente el yin y el yang, el lado de oscuridad, de sombra con su lado de brillo. Entonces, esa energía que nosotros cargamos, evidentemente en algún momento tenemos que desprenderlo, porque si no lo desprendemos, por ahí dice el mensaje tan común que por ahí a veces lo leemos, ¿no? Lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, ¿qué es eso que estás callando que tu cuerpo está hablando? Sí, es verdad y es justamente la parte ya donde el cuerpo manifiesta todo este cúmulo de cosas a nivel energético y ahí es donde empiezan a brotar las enfermedades, ¿no? Que es lo que comentábamos con Fernando también. Y nada, no sé, bueno, básicamente agradecerles a Ana, a Andalucía y a Fernando hoy su compañía. No sé si Leopoldo quería hacer alguna acotación adicional a lo que estamos viendo desde... Yo creo que muchas personas asocian perdón con olvidar. Y no se trata de olvidar, ¿no? Se trata de recordar diferente. Se trata de desprenderse del peso de la memoria por transformar la memoria en algo creativo, ¿no? Porque el tema del perdón tiene que ver con el tema de vida, ¿no? La posibilidad de que no solamente nosotros vivamos, sino que vivan los demás, ¿no? La cultura, la sociedad, las relaciones son vida, producen vida, el intercambio produce vida. Cuando nos quedamos con el odio, el resentimiento, el rencor, no podemos conectar con la vida ni con los dos. Sobrevivimos, digamos, ¿no? Seguimos, pero no vivimos en el sentido de transformarnos, buscar algo mejor para nosotros. Y como leía hace poco una declaración de Mandela que me pareció preciosa, ¿no? Que la libertad no solamente tiene que ver con el deseo de la libertad de uno, sino con la libertad de los demás. Igual tiene que ver el perdón, no solamente es con el deseo de vida de uno, sino el deseo de vida de los otros, ¿no? Yo diría que ese es el sentido del perdón, porque si no, nadie nos va a poner altares por perdonar. Es una función de poder que el ser humano sobreviva y continúe, crece y se desarrolle. Sí, interesante la anécdota, ¿no? Cómo Mandela, cuando fue liberado, después de 27 años de haber estado literalmente aislado del mundo, y mucha gente que lo recibió, digamos, liberado, todavía tenían en la cabeza esto de, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Un poco lo que puede pasar políticamente en nuestra coyuntura, es un poco, nos toca a nosotros, y Mandela lo primero que dijo fue, o sea, yo ya perdoné, yo ya estoy en paz conmigo, ¿no? Ya estoy en paz conmigo, ahora tenemos que ver cómo perdonamos a los demás por lo que han hecho sin saber lo que han hecho, ¿no? Un poco era la metáfora de Mandela, que es lo que le transmitió a su pueblo finalmente, y hoy día, pues, el mundo, al menos en su país, cambió 180 grados, ¿no? Es otro mundo, digamos, ¿no? No existe, digamos... Eso le pasó a San Agustín también. Claro, Cuando existe... San Agustín sale y dice, bueno, como decíamos ayer, ahí claramente dice todo, no, no me importa estos tiempos, comenzamos de nuevo. Totalmente. Pero bueno, como ven, nuevamente en el programa tenemos mucho material, siempre hay mucho material, hay muchas cosas por ir descubriendo. Esta es una caja de Pandora, cada vez que tocamos un tema nuevo salen muchos temas para poder seguir estudiando, analizando, compartiendo. Quiero agradecerles nuevamente a Ana Lucía y a Fernando por su tiempo esta mañana con nosotros y bueno, darle su paso de cierre. Empezamos con Fernando, tus palabras de cierre para despedirnos del programa. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a Leopoldo, gracias a Lucía. Realmente siempre es hermoso poder comunicar lo que uno va aprendiendo en el tiempo, ¿no? Y yo creo que la primera parte es que la gente crea también.
Muchas personas no creen que la parte emocional es tan importante, tan importante, ¿no? Subestiman, por ejemplo, un soporte psicológico o incluso un soporte un poco más complejo como los psiquiatras, ¿no? La gente siempre piensa que no necesita eso. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Hay gente que entiende las cosas cuando uno le dice y toma acciones, y hay gente que no. Pero lo más importante creo es que los profesionales también lo entendamos, ¿no? Yo durante mucho tiempo de mis primeros años oncológicos no lo entendía como oncólogo y no refería a los pacientes. Ahora refiero a todos, pero insisto con algunos que desde un inicio me doy cuenta que realmente lo necesitan, porque yo les dé lo que les dé, no va a pasar nada, si ellos realmente no están en equilibrio, ¿no? Y a veces, bueno, uno no siempre tiene éxito, porque hay gente que está, como yo le digo a mis hijos, a veces muy dañado, ¿no? O muy dañada esa persona. Y bueno, es difícil hacerles entender. Pero creo que este tipo de programas y de espacios donde uno puede dar lo que conoce y lo que además vive en el consultorio, ¿no? Creo que hace que las personas entiendan la necesidad de poder no solamente curarse la parte física, sino curar también la parte mental, espiritual, ¿no? Que va, como dice, como es la especialidad de Ana Lucía, ¿no? La parte ontológica, ¿no? Yo creo que esa parte de repente sería interesante hablar qué es la ontología más adelante, no sé. Claro, claro que sí, yo encantada de ser parte de... Les mando un abrazo. Listo, nada, Otro para muchas ti, gracias. Fernando. Muchas gracias también, Fernando, por tu tiempo, y Ana Lucía también, igual, invitarte a tus palabras de cierre y agradecerte por tu participación hoy día. Sí, bueno, quiero citar dos frases para mí, bueno, dos frases, no es una frase, pero previo paréntesis a algo que leí. Permítanme leerlo, por favor. Dice, tal vez no sea necesario saber perdonar para empezar a hacerlo. Tal vez podamos hoy empezar a practicarlo y en la práctica ir aprendiendo. Yo todos los días tengo algo que perdonar, como también algo que agradecer. Entonces las personas a veces dicen, sí, hay que agradecer todos los días, sí, pero también hay que perdonar porque hasta yo misma me doy cuenta que sigo cometiendo fallos. Soy un ser humano, entonces todos los días me pido perdón. Y lo otro es que esta frase de aquí me gustó bastante porque dice Anthony de Melo, dice, madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo necesidad de juzgar ni culpar nada ni a nadie de lo que me sucede. Uno mismo es responsable de sus palabras, de sus hechos, de sus actos, de lo que hasta uno elige, decide, toma decisiones, ¿no? Entonces, que el perdonar venga con esta mirada hacia sí mismo. Yo tenía un profesor coach, que ahora es muy, muy buen amigo mío, que decía hay que tener esta mirada mirándonos hacia el ombligo. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros para sentirnos más libres, para que la carga sea más ligera, más leve, más, ¿no? Entonces, para ir pausados por la vida. Así que, nada, gracias Leopoldo, gracias Diego, gracias Fernando por este espacio, por compartir, porque también siento que he aprendido de ustedes, de escucharlos, y me parece bastante interesante tocar estos temas de las emociones con la parte de la medicina que nos lleva también a interiorizar, a buscar esta transformación, no solamente de la persona, porque esto se va a hacer luego polvito, ¿no? Lo que va a quedar es nuestra alma. Y yo tenía a mi mamá, bueno, mi mamá ya está transformada por algún lugar, mi mamá me decía siempre, ¿qué es lo que tú quieres dejar acá, aquí y ahora para que te recuerden? Eso se llama trascendencia. Exacto. Entonces, me quedo con este mensaje también para compartirlos. Y nada, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, como siempre, nuestras palabras de cierre con el ilustre doctor, por favor. No, agradecerles, Fernando, Ana Lucía, la verdad que ha sido un programa, creo que muy importante, uno de los más importantes, porque algo que necesitamos las personas y los peruanos como país, eh, meditar profundamente sobre el perdón. Ahora, el perdón también es importante que quienes han cometido alguna falta sean capaces de asumir su perdón, ¿no? Que se perdonen y reconozcan la intención genuina, ¿no? Porque uno siente cuando alguien dice la palabra perdón un poco como trámite, ¿no? Como pasa muchas veces en Lima, por lo menos, ¿no? Se mete contra el tráfico, uno le dice, oye, estás contra el tráfico, el policía los para, le dice, perdón, como si tuviesen que pedir perdón por eso, ¿no? Y además uno sabe que es más falso que billete de ring, pero, ¿no? Pero la idea es que haya una actitud genuina de no esperar además que los demás quieran perdonar o perdonarse, sino uno, la actitud ante la vida, ¿no? La actitud de... Yo creo, ¿no? Y a mí por lo menos muchos momentos muy difíciles en mi vida, el simplemente no esperar de los demás, sino buscar el esfuerzo de seguir adelante con la vida, me ha ayudado muchísimo a mí, ¿no? Y yo creo que ese es el perdón, ¿no? Bueno, la vida no es sencilla, pero es la vida, hay que empujarla, no solamente por nosotros, sino también por los otros. Los otros incluyen a nuestros hijos, por supuesto, pero incluye también a los demás. Los demás también tienen que vivir. Por supuesto. Es correcto. Bueno, nada, con estas últimas reflexiones nos vamos en el programa el día de hoy. Nuevamente agradecerles a Fernando, Ana Lucía por su tiempo, acompañarnos. Estas ópticas cruzadas nos ayudan a entender un poquito más la importancia en general, como siempre decimos nosotros en el programa, el cuerpo humano es un ser holístico completo. Hay que abordar los temas por diferentes especialidades y esperemos hoy día que la información que les hemos compartido sea interesante, importante para ustedes. Si consideran que es importante, compartan la información. Si están interesados en seguirnos en el programa, suscríbanse aquí en el canal. Con nosotros ha sido todo el día de hoy. Nuevamente ha sido un placer. Nuevamente que hayan comprometido Fernando y Ana Lucía para otro programa más adelante. Con nosotros ha sido todo en esta edición del programa Carabedos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao, gracias. Chao, chao.